Shalom. Vamos de una vez a la aliyá número 3, Parshiot Aharemot Kedoshim, donde nos quedamos en el capítulo 17, versículo 8. Terminamos el 17, empezamos de inmediato el 18 y alcanzaremos el versículo 21. Leemos en la Torah. A ellos dirás: cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito que habitare dentro de ellos, que ofrendare olá o un corbán, pero al Ohel Moed no lo trajere para hacerlo delante de Onai, será cortado ese hombre de su pueblo. Cualquier hombre de la casa de Israel o del prosélito que habitare dentro de ellos, que comiere cualquier sangre, pondré mi enojo en el alma que comiere la sangre, y cortaré a ella de dentro de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la dispuse para ustedes sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque la sangre por el alma hará expiación. Por eso yo he dicho a los Bnei Israel: toda alma de ustedes no comerá sangre, ni el prosélito que habitare dentro de ustedes comerá sangre. Cualquier hombre de los Bnei Israel y del prosélito que habitare dentro de ellos, que cazare por presa un animal o un ave que se permite comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre, y con su vida está ella la sangre. Entonces digo a los Bnei Israel: la sangre de toda carne no comerán, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que la comiere será cortado, y todo ser que comiere cadáver o animal desgarrado, tanto el ciudadano como el prosélito, lavará sus vestidos, se lavará en agua, será impuro hasta el anochecer y se purificará. Si no lavare y a su carne no lavare, cargará su pecado. Habla Adonai a Moshe diciendo: habla a los Bnei Israel y dirás: Ani Adonai, yo soy Adonai, Elohim vuestro. Como la conducta de la tierra en Mitzrayim, que ustedes han habitado en ella, no hagan. Y como la conducta de la tierra de Canaán, porque yo los llevo allí, no hagan. Y en sus dogmas no se conducirán. A mis justicias practicarán y a mis estatutos cuidarán, para encaminarse en ellos. Ani Adonai, vuestro Elohim. Cuidarán mis estatutos, mis justicias, que al practicarlos la persona entonces vivirá con ellos. Ani Adonai, yo soy Adonai. Cualquier hombre aún cercano de su carne no se acercará para descubrir su desnudez. Ani Adonai. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu padre no descubrirás. Tu madre es ella. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu padre es ella. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en la casa o nacida afuera, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hija del hijo o la hija de tu hija, no descubrirás su desnudez, porque tu propia desnudez son ellas. La desnudez de la hija la desnudez de la hija de la esposa de tu padre, nacida para tu padre, tu hermana es ella, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, cercana de tu padre es ella. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque cercana de tu madre es ella. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, a su esposa no le acercarás, tu tía es ella. La desnudez de tu nuera no descubrirás, la esposa de tu hijo es ella. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás, la desnudez de tu hermano es ella. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás, a la hija de su hijo o a la hija de su hija no tomarás para descubrir su desnudez. Cercanas son ellas, perversidad es eso. Una mujer con su hermana no tomarás para rivalidad, para descubrir su desnudez delante de ella en su vida. Y a una mujer en la impureza de su menstruación no te acercarás para descubrir su desnudez. Con la mujer de uno de tu pueblo no pondrás tú acostar para simiente, haciéndote impuro con ella. De tu simiente no entregarás para pasarlo a Molech, porque no profanarás el nombre de Elohim tuyo, Ani Adonai. Bien. Ahora vamos a pasar de inmediato a otro tema. Y estamos hablando en la aliyá número 3 de estas dos parshiot, Aharemot y Kedoshim, retomando la parte de los animales que son sacrificados fuera del Mishkan, que pueden
llevar al pueblo de Israel a la idolatría, por eso están restringidos ahora. Y encima de esto viene el problema de la sangre, porque consumir la sangre está prohibido. Así que para el pueblo de Israel está prohibida la sangre. E incluso hay que conducirse con ella, pues es la portadora del alma de los seres vivientes. Si mientras estamos en cacería uno de estos animales es desangrado, entonces deberá cubrirse la sangre que derramó el animal que ha sido cazado, porque hay que cubrir la sangre, porque en la sangre está la vida. Así que está prohibido tener ligereza con la sangre, algo que por las dimensiones de nuestra sociedad hoy en día se ha tomado con absoluta ligereza. Sí hay ahora mucha protección contra los animales y todos estos excesos que se dan, pero al final de cuentas nosotros los consumidores tenemos mucho problema. Por esa razón es mejor que cuando cada uno de nosotros quiera comer carne, deberá sacrificarle el mismo al animal. Cuando estamos hablando de una gallina, pues es práctico porque uno le practica la shejitá y toda la familia puede comer un rico, un sabroso caldo de gallina. Y uno está conmovido por el alma que está siendo quitada. Así, de esta forma uno estará comiendo, entendiendo el significado de esto, lo cual se ha perdido absolutamente cuando en cualquier carnicería, no importando que sea una carnicería kasher, de todos modos ya no es uno quien mata al animal, ya son otros, y estos ya hay ese desprendimiento con respecto de tener ese sinsabor en la boca, de haber eliminado la vida, quitado la vida de un animal, implica algo. Entonces, como ya tenemos esa parte olvidada en nuestras vidas, se nos hace muy fácil derramar la sangre, y por esa razón es que podemos con facilidad ir por la calle en la vida derramando sangre con nuestros insultos, nuestras actitudes. Todo es una causa-consecuencia de lo mismo que les estoy diciendo. Ya compramos ahora en una carnicería y con eso se pierde esa sensibilidad. Ahora también se va a hablar acerca de el problema de la inmoralidad sexual en la que puede caer cualquiera del pueblo, y que incluso, y que se da más, por supuesto, es por el entorno, por el círculo. Las personas, las circunstancias son las que llevan a las personas a cometer ciertos ilícitos en cuanto a la sexualidad. Pues las facilidades se dan en un entorno muy cercano. La convivencia que hay entre los cercanos a la familia, pues entre la misma familia, y eso ya lo hemos oído, ¿verdad? Mucho se ha oído que pues entre familiares muy cercanos se dan estas situaciones románticas. Así que debemos tener mucho cuidado. Es una aberración, es un pecado, y hay que tomarlo en cuenta. Por eso se nos han enlistado todo esto. Ahora, arrojarlo, termina uno arrojando cuando uno vive con ese libertinaje sexual. Si uno no orienta a nuestros hijos, a los hijos de la forma correcta, va a terminar uno arrojándolos, dice el texto, a los brazos de Molech. Y Molech, físicamente, Molech era un muñeco al cual se entregaban los niños, que si los mataban, que si no los mataban, que si eran ofrecidos, y a veces eran asesinados. Unas veces eran asesinados ahí, otras veces eran nada más ofrecidos, pero ofrecidos para vivir una vida así incestuosa. Esa es la implicancia. Por esa razón es que cuando uno descuida la orientación sexual de nuestros hijos, los está uno entregando a Molech. Eso es lo que dice la tercera aliyá. Por lo tanto, cuidándonos de orientar a nuestros hijos de acuerdo a su sexo biológico, y hacerles saber que ellos están aquí para reproducir al pueblo de Israel, para abundar al pueblo de Israel, por lo cual debemos tener mucho cuidado y no descuidar para nada la educación sexual de nuestros hijos. Eso sería equivalente a arrojarlos a la idolatría, a Molech. Esto es lo que dice la tercera aliyá. Nos vemos para la próxima. Shalom.